Sí, Marco, ahora sí, Se ve. no hay problema. Ok, vamos a comenzar el análisis oculto de la Biblia desde el punto de vista científico y Rosacruz, con un breve resumen de la primera parte del Génesis. Y decía que el Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5, narra la historia del primer día de la creación, cuando todo estaba oscuro y se hizo la luz. Esto responde a la época polar, que fue la primera de las 7 épocas ¿no? Por las que tenemos que atravesar en la cuarta revolución del período terrestre. Y vimos que el Sol, compuesto del elemento más sencillo, un electrón y un protón, el hidrógeno, pues producto del verbo del movimiento, pues entró en ignición y comenzó nuestro peregrinaje en la cuarta revolución del período terrestre, la primera época o polar. El Génesis capítulo 1 del 6, versículo del 6 al 8, narra la historia del segundo día de la creación, cuando crea el horizonte, la separación de las aguas en forma líquida, océanos y mares, en forma de vapor, atmósfera. Esto se refiere a cuando la Tierra fue expulsada del Sol y se enfrió, finales de la época hiperbórea. El Sol estaba en el polo, por eso era la época polar, pero producto de la rotación del mismo, por fuerza centrífuga, las incrustaciones que fueron creándose, pues fueron bajando hasta el Ecuador y fueron expulsados. El Génesis capítulo 1, versículos del 9 al 13, narra la historia del tercer día de la creación, cuando separa las tierras de los mares y cómo crea el reino vegetal, producto de movimientos tectónicos. Las grandes masas de minerales se acomodan y se crean fosas y montañas. Esto, recuerden que primero se crea la tierra mineral, después el vegetal. Génesis capítulo 1 del 14 al 19 narra la historia del cuarto día, cuando creó las dos luminarias para que señorearan la lumbrera mayor de día y la menor de noche, y así separar el día de la noche, y también creó las estrellas. Al salir expulsados del sol, por primera vez lo vimos, porque estábamos dentro de él y solo veíamos la luz. Cuando somos expulsados, vemos al sol y es como si se hubiera creado el sol. Poco después, los rezagados de nuestra oleada de vida, que no podían seguir con nosotros porque era un retraso, entonces fueron situados en un lugar y expulsados del planeta, y así salió la luna. Y las estrellas, cuando la atmósfera esa atmósfera densa cayó, bueno, pues se vieron por primera vez las estrellas. Génesis capítulo 1 del 20 al 23 narra la historia del quinto día, cuando creó los peces y criaturas marinas para que poblaran todas las aguas, y creó las aves para que habitaran los aires y la tierra. El estado ya crearon los animales. Recuerden que la creación del mineral, vegetal, animal y el hombre responden a la forma. O sea, Jehová, con los señores de la forma, creó primero la tierra, el planeta, después los vegetales, después los animales y después creó al hombre. Génesis 1, capítulo 1, del 24 al 31, narra la historia del sexto día, donde fueron creados los animales superiores terrestres, y por último el hombre. Fue creado varón y hembra los creó. O sea, eran hermafroditas. Así está escrito en la Biblia, creado varón y hembra los creó. Esto obedece a la evolución de las especies, cuando los peces salieron del agua y evolucionaron a diferentes ramas, como los anfibios, reptiles, vertebrados, invertebrados, mamíferos, etc. Y por último, los ancestros comunes del hombre actual con los antropoides, que aún no se ha descubierto. O sea, el hombre y los antropoides vienen de un ancestro común. No es que nosotros venimos de ellos, ¿no? Porque si no, seguirían evolucionando y convirtiéndose en hombres los antropoides, y no es así.
Inclusive la teoría de Darwin dice que los antropoides y nosotros tenemos un ancestro común. Ellos degeneraron la forma y nosotros evolucionamos, porque ellos son rezagados. Génesis capítulo 2, del 1 al 3, narra la historia del séptimo día donde Dios terminó la creación y descansó. Estos días de creación no son días de 24 horas, por supuesto. Para Dios el tiempo es una medida del hombre, basado en las revoluciones que da el planeta. Lo dividió en 24, entonces una hora es lo que avanza la 24ª parte de una rotación de la Tierra. En realidad estaban creados los 4 reinos: mineral, vegetal, animal y humano, y todo comenzó dirigido por las leyes de la naturaleza, basados en las leyes de selección natural. Los 4 reinos evolucionaron hasta el día de hoy, siendo muy diferentes a los ancestros. Esto que están viendo aquí es una recreación de un artista de lo que era Adán y Eva en el paraíso. Nada que ver con la realidad. Los animales de aquella época no tenían nada que ver con los de ahora, ni los humanos eran así tampoco. Génesis 2, del 4 al 25. Narra la misma historia, pero donde se crea el hombre primero. Aparentemente existe una contradicción entre las narraciones y no hay forma de conciliarla. Sí, ¿por qué? Porque en realidad el hombre se creó en el periodo de Saturno, la oleada de vida de los hombres, en el periodo de Saturno, los animales en el periodo solar, los vegetales en el periodo lunar y los minerales en el periodo terrestre. Entonces responde a la evolución total de las oleadas de vida, no a la forma que fue en sentido inverso. Génesis capítulo 3, del 1 al 24, narra la historia del pecado original, la prueba de la desobediencia. Esto es precisamente producido por el hecho del desarrollo del cerebro que produjo la independencia total, que a diferencia de los animales que solamente realizan el acto sexual en las épocas de celo para la propagación de la especie, el hombre utiliza la forma creadora por placer. Esto fue en la Lemuria, cuando se separaron los sexos y la serpiente famosa, que no es más que la columna vertebral por donde entraron los luciferes, y hicieron que el hombre se diera cuenta de que estaba en un mundo material y comenzaron a tener las relaciones ya no dirigidas por los ángeles, sino por ellos mismos, y se creó el dolor, las enfermedades y una serie de cosas que sufrimos hoy en la actualidad. Y aquí vamos a comenzar entonces Génesis, la segunda parte, que es la conferencia de hoy. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 2. Fíjense que estamos viendo todos los capítulos y todos los versículos del Génesis de la Biblia. Narra sobre los 2 primeros hijos de Adán y Eva, que fueron Caín y Abel. Esta imagen, por supuesto, es una recreación pictórica que no tiene nada que ver con la realidad. Esta parte del Génesis trata sobre la descendencia de Adán y Eva, y resulta que el primer hijo, Caín, era agricultor y el segundo hijo, Abel, era pastor. Se establecen los estados de conciencia. Adán, creado de la tierra, mineral; Caín, agricultor, vegetal; y Abel, pastor, animal. Fíjense cómo todo es simbólico de la creación. También se hace relación con los periodos que precedieron al periodo terrestre. O sea, periodo de Saturno, nivel de conciencia mineral, Adán; periodo solar, nivel de conciencia vegetal, Caín; y periodo lunar, nivel de conciencia animal, Abel. Quiero ahora, antes de seguir, que se fijen en el diagrama número 13 del concepto de Rosacruz del Cosmos. Está representado aquí cómo la oleada de vida viene de los mundos superiores hacia el mundo material que está debajo. El nadir de la materialidad está en el punto central debajo. En el descenso se originan los órganos femeninos primero, después los órganos masculinos. ¿Por qué?
porque se sobreentiende que primero se hace la fábrica y después se buscan los materiales o los ingredientes. Y eso es lo que ocurre. La mujer es la fábrica donde se fabrica el bebé. El hombre lo único que pone es el material para la concepción. Y por eso es que primero se hacen los órganos femeninos internos y después los órganos masculinos externos. Esto no ocurrió en un día y después el lunes hicieron los femeninos y el martes hicieron los masculinos. No, estos fueron miles y miles de años. Aquí tengo el diagrama 13, una versión más ampliada para que se ilustre mejor lo que estamos viendo. O sea, antes, aquí están representadas las épocas donde hay razas. O sea, antes, en la época polar y en la época hiperbórea, surge Adán, que eran las bolsas aquellas abotagadas que tenían una protuberancia en la parte superior, que inclusive hoy en día los gorilas la tienen todavía, que era el método de percepción de ellos del calor para alejarse de las zonas calientes del planeta. Ese era Adán, que eran hermafroditas. Ellas se reproducían primero, se dividían en dos partes iguales. Después, cuando fueron desarrollando y evolucionando ya en la época hiperbórea, pues salía un pequeño pedazo, una pequeña bolsita de él y se reproducían como por espora. ¿Qué pasa? Cuando viene la época lemúrica, que es la separación de los sexos, y se crea primero los órganos femeninos, surge Eva, que la ven aquí en el punto donde surgen los órganos femeninos. Eva. Adán está aquí arriba. Ahora, ¿qué pasa? Yo he oído mucho a Mark Hendel con la leyenda masónica de que Caín no es hijo de Adán, sino hijo de la viuda. Le dicen el hijo de la viuda. Y yo decía, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es que Hendel habla tanto de esto así? Y entonces se me ocurrió que cuando se generan los órganos femeninos, ellos todavía tenían que reproducirse por espora. ¿Por qué? Porque no había macho, o sea, habían hembras nada más. Pero para que no se parara la reproducción, a pesar de tener el órgano femenino, pues se seguían reproduciendo por espora. Hasta que un buen día surgió el macho, el primer macho, o sea, el órgano masculino externo. Y ahí fue donde salió Caín, que es producto de Eva, reproduciéndose todavía por espora, surge el primer Caín. Recuerden que Adán no es un hombre, Adán es la humanidad. Eva no es una mujer, es la humanidad femenina. Y Caín es la humanidad masculina que surgió por la evolución y la separación de los sexos. Ahora fíjense qué importante, a partir de este punto donde está el origen de los órganos masculinos, los hombres fueron creados por la unión de dos seres del sexo opuesto. Ya a partir de aquí surge Abel y Set, que son llamados el hijo del hombre. Fíjense que Jesús o el Cristo, o sea, fundamentalmente Jesús le decían que era el hijo del hombre porque viene del linaje de Set, que ya no es semidivino como dicen que es Caín, ¿no? Porque es ya hijo del cruce de un hombre con una mujer. Vemos aquí que la época lemúrica, fíjense que es la más grande de todas. A medida que las épocas van avanzando, van siendo más pequeñas. La época Atlante, fíjense que está el punto central de la época Atlante donde se le fue dado la mente. Y es más pequeña, es un poquito más pequeña que la época lemúrica. La quinta época aria todavía es más pequeña, va a ser más pequeña que la época Atlante. Y fíjense que pongo un personaje aquí, que es Noé, que lo vamos a ver después, que es saliendo de la época Atlante y entrando en la época aria, que fue el que desarrolló los pulmones producto de la quinta raza Atlante, que eran los semitas originales. Lo vamos a ver posterior.
Después vendrá la época galilea, la sexta época, donde se van a atrofiar los órganos masculinos primero, después los órganos femeninos, y ya vamos a la séptima época, que ya ahí no hay raza. Ahí ya no vamos a ser mucho menos denso que ahora. No vamos a ser etéreo. Etéreo vamos a ser en el periodo de Júpiter. Seguimos. Génesis capítulo 4, 3, 16. Narra la historia de las ofrendas de ambos hijos a Jehová y cómo éste vio con agrado la ofrenda de Abel, que era resultado de la creación de Dios. Sin embargo, sintió celos por la ofrenda de Caín, que era producto de su propia iniciativa. A lo que Caín, ofendido, mata a Abel y Jehová lo maldice y lo destierra al oriente. Todo esto es simbólico. Todo esto es simbólico. Imagínense ustedes que Adán y Eva fueran dos personas y que Caín y Abel fueran dos hermanos y Caín mata a Abel. Entonces después, ¿cómo se siguen reproduciendo? Es imposible que esto sea, todo esto son símbolos. ¿Qué pasa? Abel era el obediente, el que criaba las ovejas que eran creación divina de Dios. Y Caín, ¿qué hacía? Pues donde salió una hierba, él sembraba dos. Y entonces, producto de su desarrollo, pues comenzó a crear. Jehová vio esto con celo y no le gustó, porque él quería que fueran obedientes, etcétera, no rebeldes. Y entonces aquí vio una rebeldía y lo maldice y lo destierra al oriente. Se establecen dos linajes, los hijos de Caín, los cuales se dedicaron a desarrollar el mundo material, debido a su propia iniciativa y al don de la creación que llevamos dentro, ya que fuimos hechos a imagen y semejanza con Dios, que es el creador. Son los que creen basado en el conocimiento ocultista. Aquí están los científicos, las artes, todo lo que sea desarrollar el mundo material, los filósofos, todas esas clases. Y el linaje de Abel, que después de su muerte se convertiría en el linaje de Set, que son los que poseen el don de la palabra y respetan la creación divina y fueron los sacerdotes y reyes por excelencia. Son los que creen basado en la fe, los místicos. Y surgen los dos grandes grupos, los que creen por fe, místicos, que desarrollan la parte corazón primero, y los que conquistan el mundo material, que son los ocultistas, que desarrollan la parte cerebro o mente. Génesis capítulo 4 del 17 al 24 narra sobre la descendencia de Caín, estableciendo los tres últimos sus oficios. Aquí en este esquemita vemos a la descendencia de Caín y estos tres fundamentales. Todo esto está explicadito en el Génesis 4.1, Caín 4.17, Enoc, Irak, Mehujael, Metusael, Lamec, Génesis 4.18. Después está las tres descendencias, que este es el artífice de los metales, el artesano, Tubal Caín, el padre de las artes, Jubal, y Jabal, el ganadero. Pero ya no ganadero como Abel, que era pastor. No, él ya empieza a trabajar en la ganadería, a hacer potreros y cosas para desarrollar ya la ganadería. Según las enseñanzas rosacruces, queda bien definido las actividades del linaje de Caín, que obedecen a toda la creación humana en el mundo denso, incluyendo las artes. Y a esto se debe que este linaje sean los masones, que quiere decir constructores, los que conquistan el mundo material. Aquí vemos un músico, un escultor, un médico, un arquitecto y un soldador. Todos creando. Génesis capítulo 4 del 25 al 26 narra el nacimiento de Set, que sustituyó a Abel y que tuvo un hijo llamado Enos. Set es el verdadero
místico, o sea, el que sustituye a Abel, que es producto, o sea, de la evolución. Van naciendo seres, o sea, Set no es una persona. Set son todos los que son místicos, los que tienen la fe dentro de su corazón. Verdaderamente surgió el otro linaje, el linaje de Set, los místicos, los que obran por fe, los que obedecen sin cuestionar. Aquí tenemos un ejemplito muy sencillo, ¿no? De lo que es un místico, el muchachito, que la madre parece que dijo algo, él dijo, sí, mami, lo que tú digas. Y la niñita ocultista que dice, no, mami, ¿por qué? O sea, pregunta por qué, porque no entiende y quiere saber. Max Heindel todo lo cuestionaba. Se pasó gran parte de su vida buscando un conocimiento capaz de satisfacer al intelecto humano, hasta que los hermanos mayores se lo dieron, aunque al final se debe lograr el equilibrio entre ambos caminos. Max Heindel incursionó en muchas cosas, inclusive tuvo un alto cargo en la teosofía allá en California, ¿no? Pero no satisfecho con eso, bueno, lo embullaron para que fuera a Alemania a conocer un señor, Steiner, que dice que estaba muy avanzado en estos temas. Y él fue y se desilusionó mucho con las conferencias. No era lo que él estaba buscando. Y ahí fue donde el hermano mayor le hizo la prueba y lo llevó al templo etérico, donde le dictaron el concepto Rosacruz del Cosmos. Y ahí fue donde comenzó toda esta vorágine de conocimiento que tenemos ahí. Y al final, o sea, estamos hablando, el místico, los iniciados con iniciaciones menores, el místico, la corriente va primero por el corazón y después por el cerebro. Sube primero por el corazón, vemos aquí la flechita como sube por el corazón y va después al cerebro. Y en el caso del místico, sube al cerebro y después pasa por el corazón. Y baja, porque todavía la fuerza sexual baja, lo que no es empleada. Fíjense que dice fuerza sexual no empleada, positiva en el corazón, negativa en el cerebro. Y aquí a la inversa. En el caso ya de las iniciaciones mayores, ya sí se logra el equilibrio y la fuerza sexual es prohibitiva. Vaya, no existe. Hay un equilibrio entre el corazón y el cerebro. Y son los adeptos y los hermanos mayores, por supuesto. Génesis capítulo 5, del 1 al 32. Narra la historia de la descendencia de Adán hasta Noé y sus 3 hijos, los que subieron al arca. Noé tuvo 3 hijos que subieron al arca con sus esposas, respectivamente, y los exagerados años que vivieron todos, incluyendo el mayor de todos, Matusalén, que vivió 969 años. Ahora vamos a explicar por qué pasó eso. Y aquí está un esquema de la genealogía antidiluviana, o sea, todo cómo fue Adán y Eva, Caín. Fíjense que Caín está representado en rojo. Fíjense, el linaje de Caín está representado en rojo. Y el linaje de Set está representado en azul. Fíjense que esto dice genealogía antidiluviana, o sea, antes del diluvio. Fíjense que todo el linaje de Caín desaparece con el diluvio universal. Cuando viene el diluvio, no se salva nadie de la descendencia de Caín. Sin embargo, de la descendencia de Set vemos cómo baja hasta Noé, que tiene 3 hijos, que son los que montan en el arca y son los salvados del diluvio. Cuando leemos el 5º capítulo del Génesis, que Adán vivió 900 años y que todos los patriarcas vivieron siglos, eso no significa realmente que las personas nombradas vivieran ellas mismas tan largo periodo de tiempo.
sino que la sangre que corría en las venas fue transmitido directamente a sus descendientes y esa sangre contenía las imágenes de la familia, así como ahora contiene las imágenes de nuestras vidas individuales, porque la sangre es el archivo de todas las experiencias. Y de esta manera los descendientes de las familias patriarcales se veían a sí mismos como Adán, Matusalén, etc. ¿Por qué? Porque esa sangre no se mezclaba. Y entonces cada uno cuando nacía tenía el mismo recuerdo del anterior y se seguía llamando Adán o Matusalén o etc. Entonces, eso era porque decían que vivían 900 años, era que eso se transmitía de generación en generación. Por supuesto, con el transcurso de los siglos, esas imágenes se debilitaban gradualmente cuando la memoria de Adán se borró del todo de la sangre de sus descendientes directos, se dice que Adán dejó de vivir. Cuando empezaron las mezclas a mezclarse, entonces ya esa sangre no era pura y entonces se empezó a debilitar los recuerdos y llegamos a la individualidad, que es lo que tenemos hoy. Cada ser humano es distinto uno del otro. Génesis capítulo 6, del 1 al 22, narra la historia del mal que había entre los hombres y Jehová, arrepentido de su creación, decide destruirla con respecto a los animales y hombres. Pero como halló gracia en Noé, decide que él y sus hijos sean la simiente de la nueva generación y le da instrucciones y le manda construir un arca para que ponga una pareja de cada animal y sobrevivir al diluvio que enviará para que barra con el mar en la tierra. Jehová siempre vio mal al linaje de Caín, siempre lo vio mal. El plan de él no era ese, pero como los luciferes entraron y desarrollaron la parte material, pues él quiere acabar con ese linaje. Y entonces manda el diluvio y haya gracia en Noé, que era de la parte mística, de la descendencia de Set. Estaba en el gráfico en la parte azulito. Y manda la destrucción, o sea, un reseteo, como pudiéramos decir, terminar con la humanidad. La mente se le dio al hombre en la época atlante para que tuviera propósito en la acción, pero como el ego era excesivamente débil y la naturaleza pasional de deseos muy fuerte, la mente naciente se unió al cuerpo de deseo y de ahí resultó la astucia, causa de todas las maldades de mediados del último tercio de la época atlante. Ya a finales de la época atlante, cuando la mente se le da a mediados, pero ya a mediados del último tercio, esa mente se unió al cuerpo de deseo, pero la parte baja, de que era muy fuerte. Y entonces desarrollaron la astucia y eso causó todas las maldades que Jehová se plantea, ¿no? Que trató de eliminar, porque era, producto de eso, la Atlántida se hunde y cambia la atmósfera y los que no estuvieron desarrollados los pulmones, pues no pudieron sobrevivir. Los semitas originales fueron la quinta raza atlante. Fueron los sobrevivientes de la sumergida Atlántida, de quienes se habla en las historias de Noé. Noé simboliza el remanente de los atlantes, que se convirtieron en el núcleo de la quinta raza y por lo tanto son nuestros progenitores. O sea, la quinta raza atlante fue la que dio origen a la primera de las razas arias. Fueron los que desarrollaron los pulmones y sobrevivieron al diluvio, no producto de que se hundieron, etcétera. Es que cuando esa atmósfera tan saturada de agua cayó en forma de lluvia, se limpió la atmósfera y el que no tenía los pulmones preparados no podía vivir. Eso pasa con los niños. Los niños están cuando van a nacer, están en un ambiente de líquido allá adentro y hasta que no salen
y respiran no tienen vida. O sea, ya cuando respira el aire, el oxígeno, pues ya hay un cambio en la vida del feto, ¿no? Y ya nace, que se dice que nace, aunque ya está vivo hace más tiempo. Pero hay un cambio en la forma de respirar. Así pasó, simbólicamente el feto simboliza, inclusive el feto hay una etapa en que tiene agallas o branquias, y es rememorando, ¿no? Eso, la parte de la época atlante. Génesis 7, capítulo 7, del 1 al 24, narra la historia del diluvio universal que duró 40 días y 40 noches e inundó toda la tierra, destruyendo todo ser viviente sobre la faz del planeta. Cuando la tierra se enfrió, la densa atmósfera de niebla ígnea se condensó y cayó en forma de lluvia, inundando las tierras y causando la destrucción de muchos seres vivientes. Eso fue cuando se hundió la Atlántida. Noé representa la quinta raza aria, que fueron los semitas originales, la cual fue la simiente de las razas arias. El diluvio no fue más que la transición de un tipo de vida a otro. Los atlantes respiraban por branquias en la espesa niebla que poblaba la atmósfera. Aquí vemos un atlante, no de la quinta raza, esto era de los primeros. Fíjense las branquias que tenía, eran como los lemures que tenían los talones bien altos atrás y nada parecido a un ser humano. Y entonces después del diluvio viene la raza aria, que fueron los famosos Pithecanthropus, etcétera, que ya respiraban con pulmones. Cuando se le dio la mente a los atlantes, el egoísmo imperante hizo desarrollar la astucia, que es la parte egoísta de la mente. Y esto hizo que no evolucionaran y no desarrollaron los pulmones, lo que Noé, que representa a la raza atlante más evolucionada, que cuando la atmósfera se hizo menos densa e imperó el aire, desarrolló los pulmones y pudieron respirar el oxígeno imperante. Este esquemita, fíjense que está en la época lemúrica, la época atlante y la época aria. La mente se le fue entregando, empezando a finales de la Lemuria, que la mente se le entregó a los que estaban preparados, los iniciados por los mercurianos, hasta la mitad de la época atlante, que ya ahí todos obtuvieron la mente. Aquí vemos la raza lemúrica, que de ella vinieron los Moahal, los Tlavatlis, los Toltecas, que son las razas atlantes, los Turanios y los Semitas. Fíjense que los Semitas dan origen a la raza aria. Aquí está Noé, que es un semita, que fue el progenitor de los primeros arios. Y aquí está el arco iris representando cuando cae el diluvio, que sale el sol y sale el arco iris, que lo vamos a ver ahora. Los acadios y los mogoles fueron la sexta y la séptima raza atlante, que dieron lugar a los remanentes de Atlante de la época aria, que son producto de los acadios, que son los rojos, y los mogoles, que son los amarillos. Esto lo saqué de preguntas y respuestas número 1, la pregunta número 21. Los semitas originales fueron la quinta raza atlante, fueron los sobrevivientes de la sumergida Atlántida, de quienes se habla en las historias de Noé, para que vean que esto está representado en los libros de más gente. En Cristo o Buda, la página 31 dice: los semitas originales fueron los primeros en desarrollar el libre albedrío. Ellos en cierta medida rompieron el asidero del espíritu de la raza por medio del matrimonio con otras tribus, y esta introducción de sangre extraña interrumpió la conciencia común. Recuerden cuando vivían los 900 años, esa conciencia común se interrumpió, que compartieron con sus antepasados, y la que fue reemplazada por la conciencia individual. Pero por medio de este acto perdieron también gradualmente la así llamada segunda vista.
se concentraron más en el mundo material y la visión pictórica que tenían los lemures y los primeros atlantes las perdieron por completo. Y es lo que ocurre hoy en día, que desarrollamos la vista física y aquella vista medionímica pictórica la perdimos. Génesis capítulo 8 del 1 al 22 narra de cómo cesó de llover y las aguas bajaron, destruyendo todo ser vivo que Jehová maldijo. Debido a las fuertes lluvias y movimientos tectónicos, la tierra se hundieron y otras emergieron y el panorama cambió de como era antes. Fíjense el arco iris aquí saliendo. En la última mitad de la época atlante, la atmósfera se condensó, resultando grandes inundaciones hasta que gradualmente el mar cubrió la mayor parte del globo. Las 3/4 partes del globo están cubiertas por agua. Entonces la atmósfera se aclaró sobre la tierra. Este punto de la evolución lo describe la Biblia en la historia de Noé, el guía de los semitas, que saliendo de la sumergida Atlántida vio por primera vez la lluvia, fenómeno imposible en la nebulosa atmósfera de la primitiva Atlántida. Aquí vemos cómo fue cambiando las tierras hasta llegar a la actualidad de hoy. Pero de repente el diluvio descendió sobre los atlantes y los vehículos que ellos poseían no les fueron de ninguna utilidad. Necesitaban unos vehículos en los cuales hubieran podido acomodarse a las nuevas condiciones atmosféricas. Al igual que el niño al nacer debe instantáneamente acomodarse de respirar bajo el agua a respirar en el aire. Lo vimos anteriormente. A menos que él pueda hacer esto, perecerá, como fue el caso de los atlantes, quienes estaban acostumbrados a respirar en una atmósfera acuosa y nebulosa, y aquellos que no estaban adaptados físicamente para este cambio atmosférico se ahogaron. Génesis capítulo 9 del 1 al 17 narra el pacto hecho por Jehová con todo ser vivo que nunca más exterminará a los habitantes del planeta con agua. Y por primera vez puso su arco iris, sobre el cielo, y cada vez que caiga lluvia sobre la tierra estará el arco en las nubes y me acordaré del pacto hecho por Dios y todo ser viviente. Por supuesto, ya no puede caer un diluvio porque ya toda la masa de agua cayó. Entonces lo que está en el cielo son las nubes producto de la evaporación y caen lluvias normales, pero un diluvio universal como aquel ya no va a ocurrir de nuevo. Cuando la espesa, húmeda y nebulosa atmósfera se dispersó debido a las fuertes lluvias, por primera vez se vio la seca atmósfera y los rayos del sol penetraron directamente al planeta. Las pequeñas gotas de agua en suspensión refractaron la luz solar y se descompuso en los 7 colores del espectro, mostrando por primera vez el arco iris. Cuando usted quiera ver un arco iris, tiene que ponerse de espaldas al sol. Y él va y lo va a ver cuando esté lloviendo, cuando cesó de llover y eso, se para de espalda al sol y el arco iris va a estar en el otro extremo. Que también puede observarse en una cascada de agua cuando el sol le da de frente. Leemos en la Biblia la historia del modo en que Noé y un residuo de su pueblo con él fueron salvados del diluvio y formaron el núcleo de la humanidad de la época o edad del arco iris, en la cual nos hallamos actualmente viviendo. O sea, fueron los progenitores nuestros, la quinta raza atlante, que se simboliza con Noé. Lucifer, que fue llamado el genio de la Lemuria, el efecto pleno de su engaño no quedó totalmente manifiesto hasta la época de Noé, que comprende los últimos periodos de los atlantes y nuestra actual época aria. El arco iris, que no hubiera podido existir bajo las condiciones atmosféricas anteriores, fue expuesto en el firmamento como un diseño místico cuando la humanidad entró en la época de Noé, trayendo consigo la ley de ciclos alternativos de las mareas del verano e invierno y el nacimiento y de la muerte. Dice que Lucifer, a pesar de que él entró en la Lemuria, él entró a hacer efectos en la Lemuria, ya hasta la época aria y los últimos periodos de los atlantes, es que el hombre, que claro, ya tiene mente, ya tiene pensamiento propio, pues ya puede decidir lo que hace y se
se va a la conquista de la parte material. Génesis 9, 18 al 29 narra la historia de cómo Noé, cuando finalizó el diluvio, se estableció y comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó. Esto es otro símbolo. O sea, cultivó la uva y en vez de hacer jugo, pues la convirtieron en vino, o sea, lo fermentaron y se embriagó. Quiero volver al esquema este que le puse anteriormente, que a mí me llamó la atención. Este esquema no es de Gender, esto yo lo conseguí, me lo mandaron. Y vi aquí a este señor que está aquí, que es Can, que está en rojito. Y a mí me extrañó por qué está en rojito si es de los descendientes de Set. Y vemos que Can, que es el que está en rojito, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. O sea, Noé se emborrachó y estaba durmiendo desnudo. Entonces, en aquella época, ver a un patriarca desnudo era considerado desobediencia, etcétera. Y entonces llamó, o sea, se lo dijo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre Noé, andando hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Así está escrito literal en la Biblia. O sea, Can desobedece, y la desobediencia es parte de la rebeldía del linaje de Caín. Sin embargo, estos dos, que son Sem y Jafet, pues respetaron lo que estaba establecido. Con el fin de que el ego pudiese aprender la lección sobre la tierra, debió olvidar por el momento su origen espiritual y celeste. Con este fin se le dio el vino. Esa representación de Noé borracho, pues sencillamente es que al hombre se le da el vino, que es un espíritu fermentado fuera del cuerpo. Fue usado por primera vez por Noé, el jerarca Atlante, para amortiguar el espíritu que mora dentro del cuerpo, para salir de la parte espiritual y introducirnos más en la parte material. Bajo la influencia intoxicante de este pseudo espíritu, el hombre olvidó gradualmente su origen divino y enfocó toda su atención sobre las lecciones que deben aprenderse en este mundo. Noé fabricó por primera vez el vino. El desenvolvimiento material subsiguiente fue la consecuencia de concentrar nuestras energías en el mundo material, lo que resultó de consumir carne y vino. O sea, se le dio al hombre esto para que se concentrara en el mundo material. Y hasta aquí la conferencia de hoy, y continuaremos más adelante, el último viernes del próximo mes. Y pasamos a las preguntas. ¿No hay preguntas? Miriam. Buenas noches para todos. Simplemente quiero agradecer porque la verdad que todos estos temas en lo personal me cuesta, digamos, entenderlos. Y esto la verdad que esclarece muchísimo, más que todo por los diagramas y todo, que es un material de estudio que es para volver a ver, por lo menos en mi caso personal, porque la verdad que me has aclarecido un montón de cosas y yo por eso estoy infinitamente agradecida. Ok, ese es el objetivo. Sí, 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 está muy, muy, muy bueno y especialmente todos eso, ¿cómo se dice? Los últimos diagramas de Seth, del linaje de Seth, de Caín, y todo esto, la verdad, y relacionado con todo lo que dice el concepto, la verdad que es maravilloso esto.
muy esclarecedor, ¿eh? Hay Yo, hay un punto ahí en la Biblia que los escépticos, ¿no? Dicen que cómo nosotros podemos ser descendientes de Caín si en el diluvio murieron todos. Y sin embargo, está representado, hay un pedacito que quedó, o sea, que siguió. Además, en una familia pueden haber descendientes de Set y descendientes de Caín. O sea, puede haber en una familia un médico, un ingeniero y un sacerdote. Salieron del mismo padre y madre. O sea, el linaje no quiere decir descendencia. Pero bueno, que en la Biblia se explica así, de esa forma. Alberto Martínez. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Y me sacaste la pregunta de mi boca. Pero bueno, vamos a relacionar justamente eso que quería preguntar, ¿verdad? Porque tu diagrama, bueno, desapareció el linaje de Caín y Sí. solamente quedó el de Set. Sin embargo, sabemos, ¿verdad? Que hay linaje de agua y de fuego, ¿verdad? Y nosotros, los estudiantes de los Sacruces, es descendientes de Caín, nos decimos, ¿verdad? De forma metafórica. Bueno, esa era mi primera pregunta. ¿Cómo es que resurgió eso? Y ya me diste cierta explicación, ¿verdad? El gráfico faltaba. Pero agrego algo. Esa explicación de dividir entre el linaje de Caín y el linaje de Set, en una parte de tu exposición dijiste que realmente eh, a veces la persona puede tener los dos linajes a la vez. Algo de eso dijiste, o sea, desarrolla la mente, ¿verdad? Y también el corazón, o sea, es una representación nada más, ¿verdad? De lo que siguen la línea, y ahí estaba el gráfico, ¿verdad? La línea mística y la línea ocultista, o sea, la línea mística del corazón y ocultista de la mente, o sea que nosotros podemos desarrollar a la vez los dos y conciliar, digamos. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? De que dijiste, o no era así. No, no dije así, pero bueno, normalmente están los científicos, los Santo Tomás, por ponerte un ejemplo, los que tienen que ver para creer, y están los que sin ver creyeron, que son dos caminos totalmente diferentes. O sea, está el que a través del conocimiento trata de encontrar a Dios, y está el que a través de la fe trata de encontrar a Dios. Pues no quiere decir que los dos ya tienen a Dios en su corazón o en su cerebro, no, para nada. Hay místicos que tienen tremenda fe y sin embargo hay momentos en que dudan y por lo tanto no son tan buenos místicos. Y hay ocultistas que también creen, porque también hay cosas que se tienen que creer por fe en estas cosas de Mark Hendel, cuando te hablan de los mundos superiores. Mientras tú no tengas experiencia en esos mundos, tú tienes que creer, no te queda otra alternativa, pero vas estudiando lo que son las leyes que rigen el universo y entonces vas aprendiendo a respetar esas leyes y te vas haciendo una mejor persona a través del servicio, fundamentalmente desinteresado y altruista a los demás, y los ejercicios científicos que nos dieron los hermanos mayores. Ahí vamos llegando a Dios por ese camino, que no es el de las personas que tienen fe. En su interior tú puedes ver una persona que parece que tiene los dos, pero siempre tiene una tendencia más a uno que al otro, porque son dos linajes establecidos. Que uno trate de marchar con los dos, quizás Max Hendel plantea de que eso no es bueno. O sea, tú tienes que definir un camino si quieres avanzar. Tú no puedes estudiar medicina e ingeniería a la vez, porque ni eres médico ni eres ingeniero. Tú tienes que enfilarte en un camino, cualquiera que sea. No es mejor el ocultista, no es mejor el místico. Son dos formas de llegar a Dios. Pero en el carácter de cada cual está establecido eso. Lo que sí es muy importante para los ocultistas tener cuidado con el ego con minúscula. ¿Por qué? Porque cuando se sabe mucho, se conoce mucho, pues entonces empieza la vanidad y se olvidan de la parte del servicio. Y es el peligro que tiene este camino.
Pero, ya te digo, Händel fue ocultista, fue iniciado ocultista, y él trataba de vez en cuando, él leía el libro Imitación de Cristo de Tomás de Kempis para bajar un poco ese ego de la personalidad, no es del espíritu, es de la personalidad, para bajarlo y no encumbrarse. Entonces él cogía el Kempis, que el Kempis te tira contra el piso. Ese sí, te revuelca en el fango cada vez que tú lo lees. Y él lo recomienda en su experiencia, ¿no? Como ocultista en este camino. Bien, y la segunda consulta es, en el diluvio de Noé, bueno, antes del diluvio, el hombre ya tenía desarrollado, por ejemplo, la respiración a través del pulmón y la mente, o solamente después del diluvio. No hacía falta los pulmones antes del diluvio, no hacían falta. ¿Por qué? Porque la atmósfera era acuosa. Entonces, si tú no tenías las branquias, no podía. Eso representa evolución. Eso no es que yo lo desarrollo porque quiero o lo desarrollo porque no quiero. Eso es un símbolo. O sea, la evolución, tú dices que, dice Händel que la palabra clave es adaptabilidad. La atmósfera no se secó en un día porque si no se hubieran muerto todos. Todos tenían branquias. Se fue secando poco a poco y entonces los más adaptables empezaron a tratar de respirar en esa atmósfera un poco ya con oxígeno. Y entonces empezaron a cambiar por evolución. Estos fueron millones de años, esto no es de un día para otro. Fueron cambiando, que fue la raza, la quinta raza, desarrolló los pulmones. Poco a poco, estos fueron años y años de evolución. No es que ahora yo digo, no, yo lo voy a desarrollar y ya mañana tengo pulmones, no. Es un símbolo, eso del diluvio y de Noé y todas esas cosas es un símbolo. La atmósfera no cayó todo en un día, porque si cae todo en un día, se mueren todos. Entonces eso fue, había algunos que subían las montañas y veían y respiraban un poco y bajaban. Y así fueron evolucionando. Todo es evolución. Ah, entonces los pulmones después del diluvio. Y Los bueno, y la última pulmones, los consulta. pulmones se desarrollaron en el proceso del diluvio, que eso de que duró 40 días tampoco, Tampoco es tampoco. así, sí, es No simbólico. Y la tiene última nada que ver consulta, los días de 24 horas. no, 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 nada que ver. ¿Y la astucia? ¿Por qué fue necesaria la astucia? La última consulta, ya dejo. La astucia no fue necesaria, fue producto de la mente incipiente. Imagínate que te den una cosa que tú no sabes qué hacer con ella, porque nunca tuvieron mente. Y cuando les dan la mente, pues ¿qué pasa? Que el cuerpo de deseo es lo que está más cerca como vehículo. Y ellos estaban con los luciferes ya tenían la parte baja muy desarrollada porque estaban tratando de desarrollar el mundo material y para eso tenía que ser con la parte baja del mundo del deseo. Entonces, ¿qué hizo? La mente se acopló, o sea, utilizaron la mente con la parte baja del cuerpo de deseo y desarrollaron la astucia, que es la inteligencia en favor a uno mismo, o sea, egoístamente, no altruistamente. Y eso fue lo que produjo el mal, desarrollaron tanto la astucia que se hundió el continente y perecieron muchos. Gracias, gracias. Miriam, Sí, lo que hay que entender acá que aunque las diapositivas representan a figuras humanas, en realidad, como bien dijiste, son todos símbolos que forman parte de nuestra evolución. No es que Noé fue un hombre o que Caín fue un hombre o que Adán, como bien lo dijiste en toda esta presentación. Eso es lo que hay que entender. A ver, a nosotros por ahí fuimos cuando yo era chica, que fui al catecismo y me explicaban en la Biblia como que todas las personas, los personajes que aparecían en la Biblia eran hombres, pero son distintas etapas evolutivas. Eso es lo que hay que tener bien claro, ¿no? así es, así mismo.
Adán representó la humanidad, hermafrodita en sus inicios, y eso, o sea, científicamente está demostrado que una pareja no puede poblar un planeta. No es posible. Se mueren antes de poblar un planeta. Entonces, la humanidad hombre o la humanidad hermafrodita se llamó Adán. Después la humanidad hembra se llamó Eva. No es que era una mujer y un hombre. Eran la humanidad hombre y la humanidad mujer. Y me Y gustó así mucho todo, Noé no representa a un hombre en un arca que pobló la tierra, tampoco. Él con sus 3 hijos no pueden poblar un planeta. Entonces, representa a la quinta raza atlante, que eran los semitas originales. Que entonces se le dio el nombre de Noé como símbolo, pero eran los patriarcas, los progenitores nuestros de las razas arias, que fueron los que desarrollaron, o sea, evolucionaron a la atmósfera nueva, y ya vino la raza aria, que después ya era con pulmones, ya estaba en la atmósfera. Inclusive la última de todas las razas, la atmósfera va a cambiar y ya no va a ser quizás el oxígeno tan puro, va a tener que adaptarse a respirar otro elemento que va a surgir en la sexta época. Y entonces los de avanzada, los que desarrollen eso, son los que van a adaptarse a las nuevas condiciones del planeta. Me gustó mucho el diagrama que modificaste del El diagrama diagrama 3. 13. Muy bueno, muy esclarecedor. Sí, sí. Y también hay que tener en cuenta, creo, ¿no? Que toda la etapa antenatal del ser humano podría bien representar, desde el embrión hasta toda la etapa, todas las partes que el ser humano físicamente pasó, digamos. Es una recapitulación Claro, de la evolución exacto. del hombre. Sí, Sí, así sí, mismo es. sí, sí. Gracias. Marco, por mi parte, te doy muchísimas gracias porque estábamos esperando con mucho tiempo este curso bíblico, así que me pareció y es fantástico. Te doy las gracias por todo, por Ok. poder esclarecer muchas dudas y muchas cosas que teníamos aquí. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Adoro esto, sí. Dice Víctor que repite, Víctor repite, dice que lo Que mismo dice lo que mismo. Yo lo vi, yo sí. lo vi. ¿Tú lo oíste? Ah, bueno. Sí, sí. Gracias, gracias, gracias. Rosa, Sí, buenas noches. buenas noches. Yo tengo como una inquietud es con esas oleadas de vida. Pues los primates son seres rezagados, ¿cierto? Sí. Pero por ejemplo, los gorilas que ya están como más adelantados en eso, ellos en qué oleada de vida van a pasar después de que pase de los hombres, de la humanidad. Los gorilas, los antropoides, o sea que son los monos que no tienen cola, chimpancé, orangután, gorila, y hay otro que no recuerdo, siempre se me olvida, creo que es bonobo, algo así. Ellos, en la quinta revolución del periodo terrestre, tienen que desarrollar, o sea, tienen que despertar el espíritu humano. Los señores de la forma que despertaron el espíritu humano en las razas atrasadas, en la cuarta revolución, en la época lemúrica, según está escrito en tema Rosacruces 2, ellos son los encargados de la quinta revolución despertar el espíritu humano, porque los señores de la forma, el vehículo inferior, es el espíritu humano, o sea, el mundo del pensamiento abstracto. Entonces, los que logren, los orangután y los gorilas y eso, que logren despertar el espíritu humano en la quinta revolución, pues ya tendrían los 3 vehículos completos con los 3 espíritus y pudieran darle la mente, que me imagino que los señores de la mente le van a dar la mente para empatarse con nosotros. Y entonces seguir en el periodo de Júpiter ya como hombre, no como rezagado. Los que no los logren
tendrán que irse al caos, salir por la luna y esperar otra oleada de vida que normalmente deben ser 2 oleadas de vida después. Entonces ellos quizás se pudieran empatar con los vegetales, porque ellos son de la oleada de vida humana. Los que no logren desarrollar, despertar el espíritu humano. Alberto. Un aporte nomás chiquitito. No quisiera intervenir, no me gusta intervenir cuando está redondita, como digo yo. Pero hay un aporte que es importante porque se habla del arco iris. ¿Y qué significa el arco iris? Que lo ve uno como una razón, pero ¿por qué motivo? Y es justamente porque está menos densa y menos acuosa, si podemos decirlo, la parte aire. Y eso significa que la única forma de ver el arco iris es cuando justamente la humedad del aire ha descendido enormemente. Porque antes éramos los nivelungos, los hijos de la niebla. Y al haber niebla, o simplemente no podíamos ver más allá de 10 metros. Por lo tanto, no podíamos ver los paisajes, no podíamos ver a Dios. Sin embargo, él hace algo que es muy interesante. Y en la Biblia se fija el arco iris. Es cuando ya realmente el hombre está respirando aire en ese sentido. Y ahí es donde hace el pacto. Y eso es muy interesante porque ahí ya el hombre está viendo más allá de los paisajes. Y lo otro que es interesante también, lo que tú dijiste al final, que era el vino. El vino, curiosamente, es en el cuerpo humano. Primero, Noé realmente estaba comunicado permanentemente con Dios. Y eso hacía un defecto que muchas personas decían, bueno, ahora me voy a morir nomás y me voy mejor mi vida está muy mal ahora, así que la próxima vida la voy a hacer mejor. Podían morir muy fácilmente. Pero aquí con el vino se introduce y hace que Noé se desconecte prácticamente con Dios y puede dormir plácidamente. Y por eso dormía borracho, así de simple. Eso lo vimos ahora. ¿Y qué sucede con el vino en la parte orgánica? Ustedes saben que el hígado, que es justamente aquel que filtra la sangre, una vez que entra el alcohol, se deja todo lo que está trabajando, toda la alimentación y comienza a procesar exclusivamente el vino. ¿Qué trae con eso? Simplemente no se olviden de que no toda nuestra vida está grabada justamente en la sangre. Y la sangre es aquella, ¿no es cierto?, que pasa por el hígado y se filtra el hígado. Por lo tanto, es muy interesante todo este proceso que se arma con el vino. No hay que olvidarse que lo primero que era hacer es justamente eso, el yo soy. O sea, identificarse. Ya de ahora en adelante ya dejamos de identificarnos que somos seres individuales y ahora comienza otro proceso. Esto con todo nomás, Marcos. Gracias. Gracias a ti. Bueno, creo que llevamos un ratico ya. Podemos cerrar, Alberto. Y después continuamos si quieren. Hay, Perfecto, y seguimos con las preguntas y todo eso. hay una José Javier, pregunta, hay una pregunta en el chat, Marco. dímela. Dice, buenas noches. Una pregunta, por favor. Tenía entendido que cuando vio la desnudez de su padre, tuvo relaciones con él y por eso fue destituido de la familia y él se fue por su propio padre, lo votó. Pero escuché una versión diferente, pero escucho que fue por ver la desnudez de su padre. Bueno, lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito literalmente es lo que yo puse ahí, de que él vio la desnudez de su padre. Y eso, antiguamente, eso era tabú, o sea, el cuerpo, las partes íntimas, ¿no? Eso no, era la cosa. Y él desobedece.
ese aspecto, ve la desnudez. Fíjense que lo repite, en la Biblia mismo repite eso, que los otros entraron para no ver la desnudez y después dice, y no vieron la desnudez. O sea que hacen mucho, recalcan mucho esa parte de las partes íntimas del ser humano. Y entonces él desobedece y por eso es que lo pintan en ese esquemita en rojo, porque es la desobediencia. Recuerden que la prueba que le hacen a Adán y Eva en el paraíso es una prueba de obediencia, ¿no? No, de este árbol no, del árbol del conocimiento no comerás. Que eso significa otra cosa, no es que le pusieron la manzana y se comieron la manzana, etcétera. Eso es realizar el acto procreador, no cuando los ángeles decían. Y como desobedecieron, pues fueron castigados y expulsados del paraíso. Entonces es la desobediencia de Can, el hijo, que Noé maldice al hijo de Can, a Canaán. Lo maldice y lo pone de esclavo de los otros dos hijos de él. Así está escrito en la Biblia literalmente. Ya lo otro, eso que estás planteando, es una versión libre para, no sé, no, por lo menos yo no lo he leído. Este Génesis que yo he hecho es leyendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, y estoy haciendo un análisis desde el punto de vista científico cuando hablo de la evolución de las especies, cuando hablo del sol, del hidrógeno y que las explosiones que se convirtió en helio y todas cosas científicas que pueden haber para cualquier persona que sea científico, vaya, que le guste la ciencia, pues pueda entender también qué es lo que está escrito en la Biblia. Y desde el punto de vista fundamental Rosacruz, porque aquí estamos para divulgar las enseñanzas de Rosacruz fundamentalmente. Ese es el objetivo de estas reuniones que hacemos aquí. Divulgar las enseñanzas, que fue lo que nos pidió el mentor nuestro, que fue Mac Henry. José Javier. Sí, muy buena noche, muy interesante, importante estos capítulos de la Biblia. Chequeando yo, como estoy haciendo el curso de Biblia, ya estoy en la parte final. Interesante esta parte donde la creación va desde la lección número 7 hasta la 11. Tengo aquí abierto, porque he ido organizando lección por lección. Tengo una parte para la Biblia, astrología, etcétera, etcétera. Y chequeando lo que se ha hablado esta noche, lo que tú has explicado, eh, voy recordando eh, esas lecciones que yo he hecho y muy importante. Me siento muy bien y agradecido por todas estas cosas que están haciendo. Eh, Así voy chequeando ya las lecciones que he hecho y acorde todo va muy bien. Gracias, profe. Sí, el objetivo de esto es poder interpretar, ¿no? Por ejemplo, el Génesis, que es el libro primero de la Biblia, ¿no? Que muchas personas de denominaciones cristianas lo leen y se lo saben de memoria, ¿no? Y lo repiten, pero cuando tú les planteas cualquier cosa, no, eso no es así, que entonces tú le planteas de que dos personas no pueden poblar un planeta, que eso está demostrado científicamente, entonces o te entienden y te aceptan y entonces empiezan a dudar, o sencillamente siguen encasquillados en lo que ellos tienen en la cabeza y no razonan, que es el problema de no razonar. A mí me gusta mucho razonar y llevar, ¿no?, a una cosa lógica. La lógica es fundamental en estas enseñanzas, porque estas enseñanzas, fíjense que se llama ciencia oculta cristiana. No es dogma oculto cristiano, no es ciencia oculta cristiana. Heindel explica todo desde un punto de vista científico,
basado en los mundos superiores que la ciencia, como no los ve, como no tiene un aparato para medir, pues lo niega. Pero en realidad existen. Hay cosas que no se pueden medir y existen, como es el amor. Todo el mundo sabe que el amor existe, el amor a un hijo, el amor a un padre, el amor a la pareja, pero no se puede medir, no hay un amorómetro. Sin embargo, la ciencia tiene que aceptar de que existe el amor, tiene que aceptar que existe el odio. ¿Cómo tú puedes saber si una persona odia más a uno que a otro? No hay un odiómetro tampoco. Entonces, sin embargo, esas cosas son atributos humanos que tenemos nosotros, que no lo tienen los animales ni las plantas, que no se pueden medir y sin embargo existen. Por lo tanto, hay que pensar que si eso existe, el hecho de que un ciego no pueda ver los colores, no quiere decir que los colores no existan, existen. Y eso es lo que nos pasa a muchos, que el hecho de que no veamos los mundos superiores no es cosa de que no existan. Pueden existir y no hemos desarrollado la visión para poderlos ver. Los que han tenido experiencia en esos mundos están convencidos. Eso no hay que convencerlos. ¿Por qué? Porque ya han tenido experiencia y ya saben que quizás hay algo que no entiendo totalmente, 100% de lo que me dice gente, pero este conocimiento es tan superior que llegará el momento en que lo entienda, si no es en esta vida, en la otra. O quizás un día tenga una experiencia en esos mundos y vea la solución. Y eso le pasa a todo el que estudia en estas enseñanzas, todo el que se mete de lleno en estas enseñanzas y busca, porque el problema es buscar. Cuando usted busca, la respuesta viene. Puede venir en un niño, puede venir en un perrito, puede venir en cualquier cosa que usted está deseoso de saber. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo el auxiliar invisible sale? Si el cordón plateado y todas esas cosas. Entonces empieza a investigar, empieza a buscar la literatura de Heindel, empieza a estudiar y llega el momento en que un día se acuesta a dormir y tiene un sueño y en ese sueño se le revela la respuesta. Y eso pasa mucho, pasa mucho, pero tienes que estar polarizado con estas enseñanzas. Porque si no, cuando usted tenga una duda, usted escríbala, póngalo abajo de la almohada y déjelo ahí hasta que venga la respuesta. Y la respuesta de una forma u otra va a venir. Alberto. Wilson, antes de que Alberto eh, Dime. haga su pregunta y eso, no, decir que una de las cosas más importantes y que tiene el asunto de la creación es aprender a interpretar, porque cada día de la creación se representan con los periodos, cada uno de los periodos. Muy interesante. Uno empieza ahí a entender eh, el significado de cada día de la creación. Gracias. Alberto Martínez. Sí, sí, es solamente aclarar nomás, quiero aportar algo para terminar por hoy, es que los escritos de Mike Sandel, como la creación, por ejemplo, el tema del pecado original, la desobediencia, a pesar de que nosotros varias veces ya lo tocamos y decimos, eh, como nos ha enseñado tan mecánicamente, nos enseñaron a tomar al pie de la letra la interpretación de la Biblia, entonces no es difícil a veces entenderlo a profundidad, pero con el tiempo uno se hace la idea, se abre la mente y realmente cuando el hombre razona es ahí cuando despierta la conciencia, se da cuenta de la interpretación profunda. Entonces hay que tener paciencia en ese sentido. Y lo otro que quiero aportar es lo siguiente, que precisamente eso, ¿verdad? Que nosotros seguimos el camino ocultista, no místico, aún así necesitamos de la fe. Entonces nosotros, porque hay cosas que no, solamente nos vendrá por intuición con el tiempo. Entonces, yo distingo dos tipos de fe. El místico, la fe ciega, ¿verdad? Creer así ciegamente, ¿verdad? Yo creo que es un tipo de don.
Y la fe consciente, ¿verdad? Nosotros seguimos la fe consciente, es decir, debemos de tener también fe, ese es el requisito fundamental, tener fe, pero consciente, usando el conocimiento, sobre todo el autoconocimiento. Bueno, eso nomás quería aportar. Gracias. Sí, es muy importante eso porque, por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos tres vehículos y la mente como foco, nadie ha visto el cuerpo de deseo. Bueno, no voy a hablar, quizás alguien lo ha visto. La mayoría de las personas no han visto el cuerpo vital. Sin embargo, usted sabe que la respiración, usted lo hace dormido, o sea, totalmente involuntario. Usted despierto puede acelerar la respiración y frenarla, pero es un proceso inconsciente y todo eso está dirigido por el vehículo vital. La digestión, usted la hace, es usted el que la hace, pero inconscientemente. Y entonces, ¿quién se encarga de eso? El cuerpo vital. Es el que garantiza la vida del ser humano. Y todo eso es inconsciente. La madre produce a un ser dentro de su barriga, es ella la que lo hace, y sin embargo es totalmente inconsciente de eso. Entonces, por ahí ya yo me pongo a pensar, bueno, es cierto, si la digestión no la hago yo a conciencia, tiene que haber alguien que la haga, entonces se tiene que ser el cuerpo vital. Y ya por ahí, por razonando lógicamente, pues llegamos a conclusiones que sí, es fe en realidad, pero también es razonamiento. O sea, no solo es decir, bueno, porque Magende lo dijo. No, Magende se puede haber equivocado. Magende es un hombre igual que nosotros. Y es más, Magende se ha equivocado en cosas. Y al igual que los hermanos mayores se equivocan en la selección, se equivocaron con Steiner. Entonces, nadie es infalible. Cualquiera se puede equivocar. Y gente dice que el concepto Rosacruz del Cosmos no es la última palabra. Usted dude y usted lea y usted interprete y haga lo que usted entienda. Porque la verdad absoluta no existe. No existe. Eso es allá arriba en el primer plano cósmico, el ser supremo y el absoluto. Todas las verdades son relativas. Usted puede ver un carro rojo y el que está en la acera enfrente lo ve azul, y el que está pintado la mitad para acá rojo y la mitad para allá azul. Entonces los dos dicen verdad. No, fue un carro rojo el que atropelló a la persona. No, fue un carro azul. Y los dos tienen la verdad, y sin embargo la verdad es relativa. Si lo miras de frente ves que tiene dos colores. Entonces ninguno está mintiendo, pero no tiene la verdad absoluta. El que está de frente sí puede tener una verdad superior. Y todo es relativo. Todo es muy relativo. Me dicen aquí, no leí la pregunta. ¿Me pueden leer la pregunta, Armando? A ver, O Sí. Alberto. Marco, ¿podrías comentar brevemente por qué los hermanos mayores se equivocaron al elegir a Steiner? Edgar Fernández te pregunta. Bueno, el problema es que no dependía de ellos tampoco. O sea, el candidato que ellos vieron. Recuerden que los hermanos mayores, cuando eligen un candidato, no lo eligen por lo bonito que habla ni por nada. Ven el aura, o sea, ven los colores. Y Steiner en ese momento era una eminencia, era mucho más conocedor que Magender. Magender era ingeniero y Steiner era matemático, filósofo, era un erudito en aquella época, pero no pasó la prueba de altruismo y de desinterés. Le dieron las enseñanzas y le dijeron que era para él solo, que era para sus estudios, para su desarrollo evolutivo, y él aceptó, y ahí mismo se desaparecieron y no vinieron más. Entonces, cuando le hicieron la prueba a Max Heindel, que era el segundo candidato, resulta que él pasó la prueba porque era lo que él estaba buscando. Todo lo que los verdaderos estudiantes de Rosacruz buscan es divulgar las enseñanzas, es dársela a la humanidad, a los que la necesitan. El verdadero estudiante hace eso, no cobra por dar clases, no se lo guarda para él,
no se dedica a otras cosas en vez de dar conferencias, si tiene la posibilidad de dar conferencias, yo digo que el que puede dar conferencia tiene que darla, no se puede quedar con eso, porque el conocimiento, mientras más se da, más se tiene. Es lo único que usted da y en vez de quedarse con menos, se queda con más. Porque usted aprende cuando usted da el conocimiento. Cuando usted hace una conferencia, cuando usted la prepara, usted aprende mucho más todavía. Por eso fue que los hermanos mayores fallaron en la elección. Se equivocaron, porque tampoco dependía de ellos. Recuerden que ellos respetan el libre albedrío. Y entonces tuvieron un error, que errar es de humano, rectificar es de sabio. Eso es un dicho que es muy importante. Y Hendel lo dice, el problema no es caerse, sino levantarse. Y reconocer cuando usted hizo una cosa mal, reconocerlo. Para eso es la retrospección. Para todo lo que hacemos mal, arrepentirnos y seguir adelante. Porque yo siempre digo, no somos perfectos, somos seres humanos y el mal está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Nosotros decidimos si alimentar al lobo malo o alimentar al lobo bueno, como dice el cuento famoso. Y cuando decidimos alimentar al lobo malo, pues nos vamos por el mal y nos vamos convirtiendo en malo. Pero si decidimos alimentar al bueno y matar de hambre al malo, pues entonces nos hacemos mejores personas. Ese es el alimento de los vehículos, que hoy casualmente hablé de eso con el amigo Mario en una conversación que tuvimos. Terminamos, Marco, para... Cerramos la grabación. Sí, exacto. Proyecta la plegaria. Sí, correcto. Y ahora un varoncito que nos ayude. Puede ser un menor de edad. Bueno, Sí, yo la digo. Bueno, se lo dejo a José Javier, que me lleva 3 años. Está bien. Sí. José Javier tiene 17, ok. Bueno. Claro. Sí. Bueno. Plegaria para el Adelante, José. estudiante. Plegaria para el estudiante Rosa Cruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor. Que así sea. Que así y sea. así sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la fraternidad de Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituye en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Que así sea. sea, Padre Que así Celestial. sea. Que así sea.